Ahora sí que Ahora estamos. sí, ahora sí. Yo creo que, a ver si que nos digan por ahí. Sí. Vale, sí, se oye. Perfecto. Hola a Bueno, todos, muchas gracias por acompañarnos. bueno, yo creo que lo primero es presentarnos un poco, ¿no? Porque ¿qué hacen aquí dos tíos hablando desde su casa? Pues no sé, Carlos, cuéntanos tú un poquito, lo primero. Bueno, pues empiezo yo. Mi nombre es Carlos, soy el responsable de las redes sociales de la Catedral de Valencia y de sus diferentes sitios web. Soy también su gestor cultural, aparte de otras atribuciones que tengo en el archivo de la Catedral, en la oficina parroquial, un poco hombre orquesta, la verdad, en la Catedral, pero bueno, sobre todo llevo la cuestión de lo que son las redes sociales de la Catedral. Perfecto. ¿Y tú quién eres, Fernando? Bueno, yo soy Fernando, trabajador del Museo de la Catedral, soy guía y bueno, también responsable de la parte de las redes sociales. Todos los que nos siguen por Twitter, Facebook e Instagram, pues con el que hablan siempre es conmigo. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Hemos querido hacer esto, unirnos un poco a la moda de esta cuarentena de directos. Sí. Y bueno, pues queríamos contaros un poquito algunas preguntas que tenemos el uno al otro y preguntas que nos habéis estado haciendo, ¿no? Sí, el hecho de que estemos haciendo también este directo, estamos a lo largo de esta semana con la Museum Week, que es una iniciativa que nos está uniendo a museos, monumentos y referencias del arte sacro y no sacro, pues de todo el mundo. Y el tema de hoy es Juntos MV, que es de Museum Week, donde hablamos pues un poco de las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo varios museos de forma conjunta, también hablando un poquito de quiénes son las personas que conforman el equipo que hay detrás de un museo. Y bueno, pues a Fernando y a mí pues nos había parecido una buena idea hacer esta iniciativa juntos, como dice el propio hashtag del día que le toca hoy a la Museum Week. Y luego también pues se enmarca dentro de una iniciativa más grande, ¿no?, que estamos haciendo varias catedrales y museos de arte sacro en España, que se llama Quedarte en Casa. Llevamos pues casi desde que empezó el estado de alarma, pues casi todos los días, en la medida en que cada uno hemos ido pudiendo, seleccionando un tema cada día relacionado con nuestra colección artística, con nuestra catedral o con cualquier otro elemento que pensábamos que fuera interesante hablar de eso. Y entonces esta semana hemos decidido unir los temas de la Museum Week con los temas que planteábamos para quedarte en casa. Y bueno, a esta experiencia nos hemos lanzado Fernando y yo. Esto es algo totalmente piloto, es la primera vez que lo hacemos. Pues sí. Entonces, perdón anticipado por si metemos la pata en algo. Bueno, estamos en familia. Exactamente, y nada, lo dicho, gracias a todos los que estáis ahí viéndonos y esperemos que se vaya sumando más gente. Como ha comentado Fernando, nos hemos preparado primero unas preguntas que nos vamos a plantear, él y yo, y luego vamos a abrir paso a las preguntas que hemos estado recibiendo en las últimas horas a través de nuestros perfiles en las diferentes redes sociales, y luego si alguno de vosotros quiere plantear alguna pregunta mientras estamos en directo y se la podemos contestar, los dos o alguno de nosotros, pues nada, encantados de dar respuesta. Exacto, aquí abajo podéis ir dejando, incluso tenéis ahí un icono de preguntas o incluso en los comentarios, más o menos intentaremos ir leyendo mientras vamos contando. He visto ahí unos cuantos trabajadores del museo por ahí, así que espero preguntitas por ahí. Portaros bien, por favor. Eso, pero preguntas buenas, por favor. Bueno, ¿qué te parece? Pues, ¿quién empieza? Pues venga, habla tú, que se te dan mejor estas cosas. Bueno, eso espero. Pues mira, yo creo que la primera pregunta es inevitable y es una que creo que te afecta tanto a ti como a mí, cada uno en nuestras respectivas responsabilidades, ¿no? Prácticamente el único tema del que llevamos hablando desde hace meses es el coronavirus. Cómo está afectando el coronavirus a todo, a nuestro día a día, a nuestra vida personal, a cómo funcionan nuestros museos, nuestras catedrales, etc. Entonces, lo primero es, ¿cómo ha afectado esto a vuestro museo, al Museo de la Catedral de la Almudena? Bueno, pues evidentemente es una situación difícil para todos, está claro, y bueno, todo este momento también ahora de la desescalada, la verdad es que para el turismo
pues va a ser bastante duro, ¿no? Ha afectado en el sentido de que, pues evidentemente somos alrededor de 11 trabajadores y claro, pues tenemos que estar evidentemente en casa. Por ejemplo, hombre, el tema redes sociales, bien, porque se puede trabajar y con la iniciativa que comentabas tú antes de quedarte en casa, pues bueno, intentamos, no sé, llevar un poquito más de... llevar el museo y llevar nuestro arte, llevar nuestro patrimonio a las casas y que no todo sean noticias del virus y no sean todo noticias malas, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, pues tal. Pero claro, evidentemente, pues el museo es un edificio, el museo es visitable y claro, ahora mismo la situación no puede ser y bueno, pues en esas estamos. Ahora se está trabajando mucho en la reapertura de la catedral para el culto. Se está trabajando en ello, cuando sea posible, ya lo iremos anunciando, y para el museo, pues con el tiempo, pues ya se irá viendo, se irán viendo las fases y sobre todo pues cuando se calme un poquito la cosa, que todavía pues el índice de contagio y de muertes... Todavía nos falte un poquito. Nosotros, tanto lo que es el Museo de la Catedral, que forma parte de su visita turística, de su visita cultural, pues estamos en una situación muy parecida. Nosotros cerramos desde el primer día del estado de alarma, lógicamente, y desde ese momento pues lo que es el culto se ha reducido a la mínima expresión. Aquí en la catedral tenemos únicamente una misa al día, que sí que retransmitimos a través de internet, de nuestro canal de YouTube, pero evidentemente el resto de misas se han suspendido, y luego lo que es la visita cultural, que en nuestro caso es la visita a la catedral, incluyendo el museo catedralicio, y luego aparte está la subida a nuestro campanario, al Miguelete, pues eso evidentemente está todo suspendido y los trabajadores pues o están en casa o están teletrabajando, aquellos que pueden. Entonces pues estamos esperando. También nuestro archivo catedralicio ha suspendido la atención a los investigadores, y entonces todo está ahora mismo en un estado de suspenso, ¿no? Ahora pues estamos cruzando todos los dedos a ver si el próximo lunes tuviéramos la suerte de poder pasar a la siguiente fase, de manera que podríamos dar un primer paso a intentar recuperar la normalidad, ya poder volver a celebrar misas, por supuesto guardando todas las medidas de seguridad. Tenemos bastantes preguntas que nos ha hecho la gente sobre eso, luego lo comentaremos con un poquito más de detalle, pero bueno, en esas estamos en una especie de coma, hibernados, ¿no? Y esperando a poder ir recuperando la normalidad. No significa que estemos sin trabajo, porque bien por las redes sociales o bien por el propio mantenimiento, ¿no? de lo que es el museo y el resto del edificio, pues continuamos trabajando, ¿no? Pero bueno, todo reducido a la mínima expresión y esperando que esta situación pues cuanto antes se pueda revertir. Pues sí. Pero bueno, yo creo que de COVID-19 ya tenemos bastante noticias y ya hay demasiado. Así que yo creo que vamos a hablar un poquito de lo nuestro, ¿no? Exacto. A ver, yo, para empezar, a mí me gustaría que nos contases un poquito, que hablases un poquito del museo, ¿no? Porque aquí a lo mejor en Madrid pues sí que se conoce la Catedral de Valencia, pero quizá el museo no. Yo sí que tengo entendido que el museo abrió a principios del siglo pasado y que luego tuvisteis una gran restauración bastante grande y que lleváis abiertos unos ya cuántos años. A ver, cuéntanos. Sí, la verdad es que, a ver, lo que es el Museo de la Catedral ahora mismo es museo catedralicio y es museo diocesano. O sea, en nuestras salas está expuesta buena parte de la colección, no solo de lo que es la catedral, sino del resto de la diócesis de Valencia. Hemos ido teniendo una evolución histórica porque se comenzó como un museo catedralicio diocesano, luego se separó y se convirtió únicamente en diocesano. No siempre ha estado ubicado aquí en la catedral, estuvo durante un tiempo también en el Palacio del Arzobispado, entonces hemos ido dando un poco trombos por diferentes sitios hasta llegar a la situación que tenemos hoy. La novedad más reciente respecto a eso es justamente esa reapertura que comentabas. El museo inicial, por decirlo de alguna manera, era un espacio muy pequeño, donde las obras pues estaban muy apelotonadas y no se podían exponer de la manera que corresponde, ¿no? Era necesario dar un paso adelante para mejorar la exposición, disponer de más espacio.
Y entonces se comenzaron unas obras que duraron aproximadamente unos 4 años y que finalizaron en verano de 2016, que fue ya cuando el museo, tal y como lo tenemos ahora mismo, el Museo Catedral de Valencia, pues tuvo su reapertura. ¿Qué es lo que se hizo en esas obras? Pues aparte de habilitar el espacio que ya existía del antiguo museo, lo que hicimos fue ganar un segundo piso que se utilizaba antes como almacén de los canónigos, se llamaba el Traste Canonical. Incorporamos todo ese nuevo piso a nuestra exposición y además incorporamos la visita a lo que llamamos la excavación arqueológica. Se tenía constancia de la existencia de restos arqueológicos debajo de lo que era el museo y de hecho la intervención para hacerlos visitables permitió descubrir todavía más cosas, de manera que se pudo habilitar como una gran visita a la cripta, ¿no?, que nos gusta llamarla a nosotros, donde existen restos arqueológicos de la época romana, de la época visigótica y de la época islámica. Entonces, aparte de restos de antiguos cementerios de capillas de parroquias de la catedral. Entonces, creo que hemos podido construir una experiencia bastante interesante para el visitante en disciplinas muy variadas, ¿no? Yo creo que el punto fuerte de nuestro museo es la pintura especialmente pues, de artistas como Juan de Juanes, que es probablemente pues, uno de los renacentistas más destacados, no ya en Valencia, sino en prácticamente todo el mundo, ¿no? Tenemos una colección barroca bastante interesante también. Y la otra novedad también es que hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2, finalizó la obra del todo e incorporamos una nueva sala que la hemos dedicado enteramente al arte barroco. Allí hemos expuesto algunas obras de autores valencianos también muy destacados. Hemos expuesto también, por ejemplo, un manto de la Virgen de Agosto, porque nuestra exposición de textil no es muy grande y consideramos que era una buena idea complementarla un poco con esa pieza. Y entonces ya con eso tienes un recorrido histórico por la colección artística de la catedral, pues desde la época medieval, pasando por el Renacimiento, barroco, academicismo y hasta algunas obras pues ya de principios del siglo pasado que hablan de la catedral y también de otros elementos de la diócesis, no es únicamente, como he dicho, museo catedralicio. Tenemos también esculturas, pues por ejemplo, la Puerta de los Apóstoles de la Catedral, que es la puerta gótica. Las esculturas que tienen en este momento de los apóstoles no son las originales, son unas réplicas de las que nosotros tenemos expuestas en el museo. Solamente conservamos 10, porque hay 2 que estaban ya muy dañadas, pero esas esculturas que conservan incluso un poquito de su policromía original, las tenemos expuestas en nuestro museo. Bueno, si no ha quedado claro lo que tenéis ahí escondido. Me dejo bastantes cosas en el tintero, porque tenemos, por ejemplo, una sala también dedicada a lo que es el tesoro de la antigua corona de Aragón y a relicarios y diferentes objetos de orfebrería que se conserva en nuestra catedral. Tenemos otras esculturas, tenemos también, como he dicho, un poquito de textil. La verdad es que afortunadamente tenemos una colección bastante variada. No es inmensa, pero yo creo que es interesante por lo variada que es, justamente. Y sí que tenemos pues piezas muy interesantes, ¿no? Y como digo, de pintura, creo que uno de los puntos fuertes de la visita, no ya al museo, sino a lo que es la catedral, son los 2 cuadros que tenemos de Goya, dedicado en este caso a Francisco de Borja, que está en la capilla del mismo nombre. Tenemos allí 2 grandes cuadros que por su dimensión y porque fueron pintados bajo pretexto de que estuvieran en esa capilla, por lo tanto no se les puede mover de allí, pues y aparte de que son cuadros de gran formato, pues los tenemos allí, ¿no? Yo creo que esas son, junto con otras de las piezas que tenemos en el museo, pues pinturas muy, muy, muy destacadas. Pues nada, ya sabemos lo que hay que hacer cuando podamos viajar a otras provincias, pues ir a conocer el Museo de la Catedral de Valencia. Yo personalmente no lo conozco. El museo, la catedral sí, la catedral estuve hace ya bastantes años, pero sí. Que hemos hecho bastantes cambios desde entonces, aparte del museo y otras cosas, y creo que disfrutarás de la visita. Sí, permíteme que te pregunte yo a ti. Sí. Yo sí que tengo el placer de conocer tu museo y te felicito además, la verdad, porque es una visita muy interesante. Vamos a suponer que soy un visitante totalmente novato que llega a Madrid, se planta delante de la Catedral de la Almudena y ve que allí a mano derecha, teniendo la fachada enfrente, hay un acceso y pone Museo Catedral de la Almudena. Digo, vaya, ¿qué es lo que tengo que ver sí o sí si entro en ese museo? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Bueno, todo lo vas a ver porque el recorrido lo vas a hacer entero, ¿no? Pero
pero evidentemente yo creo que te va a llamar mucho la atención que junto con ese cartel de museo aparece escrito subida a la cúpula, ¿no? Entonces, el museo, la gran suerte que tenemos aquí en la catedral es que no solo vas a visitar un museo catedralicio con obras que te están explicando la historia de la catedral, sino que vas a ver dependencias privadas de la propia catedral, como son la sala capitular y la sacristía, que por su decoración en mosaico por el centro Atleti llama muchísimo la atención, ¿no? Y luego pues tienes dos puntos mágicos dentro de la visita, que es las vistas del Palacio Real, desde la fachada principal de la catedral. Pues tenemos muchos seguidores fotógrafos. Son estupendas. Sí, sí. Que tenemos un balcón. Tenemos un balcón, vamos, inigualable, y como decía, tenemos muchos seguidores fotógrafos que pues nos siguen, les gusta venir a ver el museo, ya sea solo por las vistas desde el balcón, incluso luego la subida a la cúpula, ¿no? Tenemos uno de los mejores, yo creo, personalmente, miradores de todo Madrid. Son 360 grados en el centro de la ciudad y son unas vistas inigualables, ¿no? Y yo creo que eso completa a lo que es la visita propiamente a un museo catedralicio, ¿no? Luego, dentro del propio museo, pues, tenemos obras que llaman muchísimo la atención, como desde uno de los documentos más antiguos escritos aquí en Madrid, que es el Códice de San Isidro, que este mismo viernes celebramos su festividad. Es verdad. Y gracias a ese documento sabemos hoy en día quién es San Isidro. Gracias a ese documento se canonizó muchos años después a San Isidro. Es un códice de 1270 y lo conservamos en el propio museo, ¿no? El museo cuenta con cantidad de textiles muy importantes, textiles litúrgicos e incluso muchísimos mantos donados a la Virgen de la Almudena, la patrona de Madrid. Reinas, mujeres de la corte regalaron sus propios vestidos a la patrona de la ciudad, y hoy conservamos algunos de ellos que han llegado hasta nuestros días. Y luego, bueno, podría decir muchas obras litúrgicas, desde custodias, arquetas, relicarios, pero bueno, La verdad es que tenéis muchas cosas. A mí una pieza que me gusta mucho, Fernando, que me llamó mucho la atención cuando fui a visitaros, y es esa maqueta de cómo debería haber sido la catedral de la Almudena, catedral neogótica, si no me equivoco, o por lo menos ese era el proyecto, y luego hubo aquí, parece que algunas dificultades. ¿Cómo es la historia de esa maqueta? Bueno, la historia de la maqueta es la historia de la catedral, porque, bueno, para quien no lo sepa, la Catedral de la Almudena es la catedral más joven de toda España. Son 26 añitos nada más. Es que estamos hablando de una catedral de nada, claro. Si os comparamos con vosotros, pues casi 800 años, imagínate. No, casi nada. Entonces, claro, la gente, sobre todo cuando viene de fuera, se quedan, pero 26 años, entonces había una catedral antes, ¿no? La catedral antigua se tiró. No había una catedral antes. Sí, había, pero estaba en Toledo. Madrid pertenecía a la diócesis de Toledo. Y no se empieza a construir una catedral en Madrid, una catedral propia, hasta que Madrid no tiene una diócesis propia, que es a finales del siglo XIX. O sea, hasta 1885 hay que remontarse para que se empiece a construir esta catedral. El primer proyecto, como dices, nosotros tenemos diferentes planos del proyecto original, incluso la gran maqueta, que llama muchísimo la atención, porque esa maqueta es un primer proyecto neogótico que llamaba muchísimo la atención. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando a finales del siglo XIX? ¿Qué es lo que pasa, sobre todo a principios del siglo XX en España? Es un periodo bastante convulso, como todos bien sabemos, y ese proyecto, aparte que era un proyecto utópico, no se podría haber llegado a construir, es que ni en esa época, y luego el peso que suponía ese proyecto en la zona de las terrazas del Manzanares, que es un suelo muy pobre para la construcción. Vamos, sí. Un proyecto utópico del Marqués de Cubas que no se pudo llegar a construir. Solo se construyó la parte inferior, que es la parte de la cripta.
que hoy hoy no es visitable, pero cuando pase todo esto es visitable, está por la calle Mayor y es la única parte que se construyó de ese proyecto original. Se construyó un segundo proyecto sobre lo que ya había, pero eso ya tenemos que hablar de en torno a mediados del siglo XX, ¿no? Años 50. Sí, es cuando ya se empieza ese segundo proyecto que se terminó en 1993 y, como decía, pues 26 añitos. 25 años, 26. La catedral más moderna. Y como nos están poniendo por aquí también, un dato muy importante que tenemos, y solo tenemos nosotros en España, única catedral inaugurada por un papa en España. Eso es una medalla que os podéis poner ahí con... Muchas catedrales hemos tenido visita de papas, pero la medalla os la ponéis vosotros. Oye, nosotros también hemos tenido visita de papa, ¿eh? Nosotros tenemos dos. Pero bueno, oye, seremos la más joven, pero tenemos ese privilegio. Nosotros madrileños, que somos chulitos, pues ala, ahí la llevamos. Pues muy bien. Perfecto. Bueno, pues, a ver, a mí me han hecho varias preguntas en las redes sociales y también es una pregunta que a mí me gustaría que nos contases un poquito. Porque, por ejemplo, a ver quién era, Puri Castellano nos decía, ¿y el Santo Cáliz me cuenta en su historia? ¿Se puede ver? Sí. A ver, ¿qué pasa con el Santo Cáliz? ¿Qué pasa con el cáliz de Doña Urraca de los de León? Cuéntanos un poquito. Yo no voy a entrar en polémica, pero bueno, cuéntanos un poquito. Yo tampoco, soy el primero que no haya ninguna polémica. A ver, primero, separar un poco lo que es el Santo Cáliz del mito del Santo Grial. El Santo Grial es un concepto artúrico basado en las leyendas, que vamos a intentar separar por lo menos de lo que es el Santo Cáliz de la catedral. Nuestro cáliz es algo tangible, es algo perfectamente físico, visible y que se puede visitar en nuestra catedral. El cáliz es una copa de ágata. Lo único que conservamos de lo que sería la copa original es, digamos, la base de lo que sería el vaso, ¿de acuerdo? Las asas y la base que tiene ahora mismo se añadieron posteriormente. Lo único que conservamos de la reliquia como tal es esa parte superior, que además tiene como una pequeña esquirla, porque durante un tiempo el Santo Cáliz se utilizó en el culto ordinario de la catedral, pero durante la celebración de uno de los oficios a uno de los canónigos se le cayó, se rompió, hubo que hacer un pequeño arreglo que todavía se ve cuando uno tiene el cáliz de cerca, y entonces desde ese momento no se volvió a utilizar la copa. Se dejó durante un tiempo guardada en la sacristía y hasta que finalmente se toma la decisión a principios del siglo pasado de dejarlo en la capilla del Santo Cáliz. Bueno, lo que es la historia del Santo Cáliz como tal, por lo menos aquello que tenemos documentado y sabemos al 100% o por lo menos con bastante fehacientemente, ¿vale? San Pedro traslada esa copa a Roma y se utiliza durante bastantes siglos hasta que el Papa Sixto II, debido a la persecución religiosa que empieza el emperador romano Valeriano, debe huir e intenta poner a salvo diferentes reliquias, entre ellas el Santo Cáliz. A través de su diácono, San Lorenzo, que tenía conexiones familiares en el norte de España, en Huesca, pues consigue sacar de Roma el cáliz y llevarlo a esa zona. Estuvo durante algún tiempo en diferentes ubicaciones. A partir de la invasión musulmana también el cáliz está en movimiento por diferentes localidades del Pirineo, sobre todo, como pueda ser Yebra o como es Santa María de Sasabe, hasta que llega finalmente al monasterio de San Juan de la Peña, también en la provincia de Huesca. Un documento del año 1071 menciona la existencia en ese monasterio de un cáliz de piedra. Primera pista que nos lleva a tener bastante claridad de que ese cáliz es el que pensamos que podría ser el utilizado en la última cena. Permanece allí durante bastantes siglos hasta que el rey Martín el Humano lo traslada al Palacio Real de la Alfajerería y luego lo lleva al Palacio Real de Barcelona en el año 1410. De hecho, el Santo Cáliz se menciona como parte del inventario de bienes que tenía este monarca. En el año 1424, el rey Alfonso el Magnánimo, de la corona de Aragón, traslada su relicario, dentro de ese relicario estaba el Santo Cáliz, a la Catedral de Valencia debido a su estancia en Nápoles. Y ese relicario, a modo de depósito, se queda en la catedral. Hay muchas versiones sobre si se trata de un pago de guerra o de una forma de obtener dinero. Lo que sabemos fehacientemente es que se traslada a nuestra catedral.
y entonces ya se queda allí en el año 1437 y ya se está recogido en uno de los documentos que tenemos en nuestro archivo catedralicio, donde se especifica un listado de cuáles son las reliquias que se quedan en nuestra catedral, y una de ellas pues es el Santo Cáliz. A partir de ese momento es cuando el cáliz se queda ya en nuestra catedral, se utiliza, como he comentado al principio, para el culto. Después de este accidente ya se queda única y exclusivamente para su adoración, y a principios del siglo pasado es ya cuando se traslada a la capilla del Santo Cáliz. Han habido algunos momentos, especialmente momentos históricos difíciles, en los que el Santo Cáliz se ha escondido por protección. Es el caso de la Guerra de la Independencia y es el caso de la Guerra Civil. En los primeros días de la Guerra Civil, la catedral sufrió un incendio muy importante que afectó sobre todo a la parte donde está ahora mismo situado el museo, así como en la nave de la epístola, y el Santo Cáliz sale de la catedral, se esconde y está en diferentes ubicaciones hasta quedarse en el pueblo de Carlet, aquí también en la provincia de Valencia. Se queda allí ya hasta el final de la guerra, y cuando finaliza la contienda regresa a la catedral y ha permanecido desde entonces en la capilla del Santo Cáliz. Solamente sale de la capilla 2 veces al año, si no me equivoco es en Jueves Santo y en la fiesta anual del Santo Cáliz, que es una celebración instituida y se celebra el último jueves de octubre. Y entonces esas son las dos únicas ceremonias en las cuales el Santo Cáliz sale de su capilla. Mientras tanto, siempre la tenemos allí y no sale para otra cosa que no sean estas dos celebraciones que te he comentado. Respecto a esa polémica, ¿no? Sobre eso es, ahí. Nuestro cáliz, el cáliz de Doña Urraca, otros cálices que han surgido en otros puntos de Europa. Nosotros lo que decimos es que, de acuerdo a la documentación que poseemos y a todos los indicios que se tienen y a la investigación científica que se ha hecho, de haber llegado hasta nuestros días el auténtico cáliz que Jesucristo utilizó para instituir la Eucaristía en la última cena, lo más factible es que sea el que tenemos en la catedral. Eso de acuerdo a lo que se sabe. ¿Podremos tener algún día un 100% de certeza sobre eso? Bueno, es difícil, ¿no? Pero como digo, por todos los indicios, por todas las investigaciones que se han hecho y por diferentes cuestiones, todo nos lleva a pensar que este cáliz que tenemos en nuestra catedral pues sería el auténtico. También es que estamos muy influenciados por Indiana Jones y la última cruzada. ¡Hombre! Claro, pensamos siempre en la copa de un carpintero, deberá ser una copa humilde. Esto no es exactamente así, porque cuando Jesús celebra la última cena está en casa de una familia judía. Era tradición disponer de lo que se llama una copa de bendición, una copa noble. Una copa que no podía ser de madera porque además no se consideraba un material adecuado para este tipo de copas, ¿no? Entonces no podemos hablar de una copa humilde. Esa familia que acogió a Jesús y a los apóstoles en la última cena pues debió ofrecerles para ese rito, ¿no? La mejor copa que tuvieran. Por eso no es plausible plantear que pudiera ser una copa sencilla y simple, debe ser una copa noble. Y en este caso pues el Santo Cáliz está hecho de piedra de ágata. Entonces cabe pensar que es lógico, ¿no? Que no se ofreciera cualquier tipo de copa, sino que tenía que ser una muy específica. Entonces, por todas estas razones, y como digo, sin entrar en polémicas con otros cálices del mundo, por eso nosotros consideramos, y bueno, nosotros hemos contado con el refrendo, por ejemplo, del Papa Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI celebró misa con el Santo Cáliz cuando visitó Valencia por el Encuentro Mundial de las Familias del año 2006, y previamente Juan Pablo II, en el año 82, si no me falla la memoria, pues visitó también la Catedral de Valencia y también tuvo la oportunidad de ver el cáliz. Entonces, nosotros en ese sentido pues nos sentimos bastante respaldados. Pero como digo, una certeza del 100% pues es muy difícil alcanzarla. Bueno, se nota que por aquí por la sala no hay ningún leonés, porque nadie está diciendo nada, pero sí que nos preguntan, mira, por ejemplo, hay una pregunta que te hacen, que ¿por qué se celebra el Santo Cáliz en octubre? Pues eso, se estableció de esa manera, no te sé decir exactamente por qué. Sí que hay una tradición, que es que todas las semanas, los jueves, la última misa que se hace por las tardes es a las 8, es lo que se llama el Jueves del Santo Cáliz. Nosotros tenemos dos instituciones vinculadas a la catedral, que es por un lado la Real Hermandad del Santo Cáliz y por otro la Cofradía del Santo Cáliz, que son dos entidades encargadas de promover
y de hacer más notorio el culto del Santo Cáliz. Entonces, si no me equivoco, creo que va por ahí el por qué se celebra en el último día de octubre, pero al 100% no te lo sé decir. Y también preguntan por aquí que si lo has tocado con tus manos. Pues sí, yo he tenido la suerte. El Santo Cáliz atrae muchísima atención y han venido en muchas ocasiones medios de comunicación de todo el mundo para grabar reportajes y grabar documentales sobre el cáliz. Entonces, cuando se nos pide, evidentemente con el suficiente tiempo y cumpliendo con toda una serie de permisos, pues el cáliz se saca de su ubicación en la capilla y yo he tenido la suerte de ser uno de los que lo ha sacado. Entonces sí, lo he tocado y la verdad es que la sensación es muy, muy intensa. La verdad es que hombre, nosotros no tenemos el Santo Cáliz ni mucho menos, pero sí que con obras que tenemos bastante antiguas y bastante importantes, tenerlas en las manos, poderlas ver de cerca, ¿no? Poder palparlas, la verdad es que es una sensación sobre todo para los enamorados del arte, ¿no? La verdad es que es una sensación bonita. Y luego también, claro, el cáliz no sale apenas nunca, quitando estas dos ocasiones que te he dicho a lo largo del año, y para estas situaciones muy concretas, pues es un privilegio tener la oportunidad de tenerlo cerca. Claro, sin duda. Bueno, ahora voy a disparar yo, si me lo... Venga, a ver. Sí, adelante. Yo creo que... También, si estáis todos los que estáis por aquí conectados, cualquier pregunta, cualquier cosa exactamente, la responderemos. Si veis que os estáis aburriendo, nos lo decís, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Bueno, hablando justamente de redes sociales, yo creo, y no soy el único que lo cree, que la actividad que vosotros tenéis en redes sociales, sois un museo hiperactivo, difundís día a día todo lo que... Tenéis muchísimas iniciativas muy, muy, muy interesantes, no solamente de vuestro museo y de vuestra catedral, sino que además os habéis convertido un poco en el altavoz de diferentes actores, podríamos decir, de lo que es el arte sacro en Madrid. A través de vuestro perfil hemos podido conocer muchas parroquias, muchas capillas de diferentes iglesias de Madrid, y eso es muy interesante. ¿Cómo dais este primer paso, ¿no? para centraros tanto en las redes sociales? ¿O cómo surge todo esto? Bueno, pues vamos a ver. Esto surgió hace unos 5 o 6 años, hablándolo con la directora del museo, que creo que la he visto por aquí conectada, así que me está echando un ojo. Se lo comenté, le pareció perfecta la idea y nada, empezamos en redes sociales, empezamos en Facebook, creo, luego Twitter, luego Instagram, fue saliendo y claro, a ver, nosotros queríamos llevar el museo a las casas de la gente, sobre todo queríamos completar un poco la visita, ¿no? A lo mejor mucha gente cuando viene al museo dice, jolín, es que esto, si no es en visita guiada, pues uno no lo aprecia del todo, ¿no? Entonces, nosotros queríamos dar ese plus, eso que faltaba, a lo mejor si no habías estado en visita guiada, pues a través de las redes sociales, ¿no? Llegó un momento, pues ahora como unos 2 años, en que vimos un hueco dentro de las redes sociales, empezamos a conocer gente nos empezó a conocer y vimos el hueco de no hay ninguna cuenta que esté hablando del arte sacro en la ciudad de Madrid. Una cuenta propiamente dedicada a ello, ¿no? Sí que hay muchas cuentas de Madrid que bueno, pues sí que hablan de vez en cuando de alguna iglesia desaparecida o lo que sea, ¿no? Pero nosotros teníamos esa gran oportunidad y lo tenemos a mano, ¿no? No solo hablar de nosotros, que quizá pues con el tiempo pueda ser hasta aburrido, ¿no? Siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Queremos, bueno, pues un poco llevar el arte, llevar de una forma la religión, queremos llevar pues la cultura a los teléfonos, a los ordenadores de los demás y propiamente específica de Madrid. Por eso pues han ido surgiendo propuestas como los torneos que hemos hecho de iglesias o este año que justo nos pilló toda la cuarentena con el torneo de capillas también, pero bueno, la verdad es que fue un éxito. A la gente pues todas estas propuestas, la verdad es que le gusta bastante, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos.
intentamos coger influencias de los demás y sobre todo pues intentamos ser un poquito amenos. Sí. No sé, para cuentas aburridas y frías Pues ya lo conseguís, ¿eh? La verdad es que ya hay muchas, ¿no? Bueno, pues te lo agradezco. Y bueno, ahora sí. Con el tema de las redes sociales, esto no, por esa iniciativa de quedarte en casa de la que hemos hablado al principio, la verdad es que somos muchas las catedrales, ¿no?, que nos hemos lanzado a esto, y todos un poco entre nosotros nos vamos viendo qué va haciendo cada uno, adaptamos las propuestas de otro a nuestra propia catedral o a nuestro propio museo y tal, y eso yo creo que ha creado allí una dinámica de trabajo muy interesante que nos ha permitido pues potenciar a todos, utilizándonos un poco entre comillas como altavoces, ¿no?, para amplificar lo que vamos haciendo cada uno. Y también las redes sociales, la verdad es que han cambiado bastante el escenario, porque ahora podemos llegar a... Se puede con internet, ¿no?, pero las redes sociales creo que te da un plus de cercanía y de poder seleccionar al público concreto, a esa persona interesada en el arte o en el arte sacro concretamente, o que le interesen actividades culturales del tipo que sea, y la verdad es que las redes sociales nos están permitiendo llegar a esa gente y ofrecer también una faceta de nuestros museos diferente. No, porque a lo mejor siempre tenemos ese San Benito de que el museo es algo aburrido, que el museo es algo muy académico, muy solemne, ¿no?, para personas mayores quizá, o algo que es difícil que atraiga a público nuevo. Y yo creo que las redes sociales, o por lo menos yo lo siento así en el caso de nuestro museo y de nuestra catedral, nos ha permitido abrirnos a más gente y llegar a muchísimas personas que quizá de otra manera pues no habríamos llegado, ¿no? Gente que a lo mejor no pensaría de entrada en entrar en un museo o en una catedral porque piensa que no tiene nada que ofrecer, y ha descubierto a través de nuestras redes sociales y de las redes sociales en general, no solo en nuestro caso, que el museo no era lo que esperaba, y se ha llevado una sorpresa grata en ese sentido. Sí, en ese sentido, con nosotros nos pasa lo mismo. Y sí que me gustaría, como has dicho, mencionar pues esta unión que tenemos entre catedrales españolas y museos catedralicios o museos religiosos, ¿no? Ha pasado esta cuarentena con quedarte en casa, seguimos trabajando en ello, y todo esto nació sobre todo pues de ese atardecer de las catedrales que tuvimos en octubre, que bueno, la verdad es que fue un auténtico éxito. No pudisteis unir el primer año, pero bueno, estamos convencidos. Vamos a este año. No me atrevo a hacer ningún plan de futuro con la situación que tenemos ahora. Bueno, es que con eso no sabemos. Luego la voluntad la tenemos, desde luego. Pero sí, la verdad es que, bueno, es que fue vamos, algo mágico, y toda la gente que por lo menos participó en Madrid fue todo un éxito, a la gente le gustó mucho, y bueno, yo creo que juntarnos muchas catedrales españolas, todas a la vez, todas haciendo lo mismo y disfrutando juntos, pues la verdad que yo creo que fue el inicio de algo bastante bonito que no sé, que puede dar bastantes frutos, ¿no? Yo ya te digo, nosotros tenemos ahí el Miguelete esperando para poder hacerlo tan pronto como toda esta situación acabe, nos organicemos y lo podamos hacer. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo, eso y todas las cosas que vayan surgiendo. Mira, por aquí, bueno, tenemos la pregunta que nos la han escrito varias personas y luego nos la están poniendo también ahora por aquí en directo, ¿cómo el futuro? El futuro. El futuro cercano, a medio, corto plazo, ¿cómo lo vemos, ¿no? Y cómo se va a ir desarrollando la vida de los museos a partir de ahora, ¿no?, en esta desescalada. A ver, antes de decir nada, yo creo que a día de hoy, el 13 de mayo, la verdad es que todavía no sabemos. No, con certeza no podemos saber nada, no podemos coger la bola de cristal e intentar hacer un poquito de predicción de por dónde pensamos que pueden ir los tiros. Fíjate que nosotros es que ni siquiera sabemos todavía cuándo podremos reabrir para lo que es la visita turística y la visita cultural. Cabe pensar que la apertura para el culto, en el mejor de los casos, será la semana que viene, si no, tampoco cabe pensar que se retrasará mucho, ¿no? Pero la reapertura aquí en Valencia, en nuestra diócesis, nos ha indicado que será como pronto cuando termine la fase 2.
Ahí nos vamos quizás, si todo va bien, a mitad de junio, segunda quincena, y todo sería que no nos plantáramos ya en julio. Entonces, claro, es un horizonte para el que todavía falta. ¿Cómo lo veo? Pues que vamos a tener que darle muchísimo a la cabeza para conseguir tener unos reclamos lo suficientemente interesantes para nuestro público local, que durante mucho tiempo es el único que vamos a poder tener hasta que los viajes dentro de España e internacionalmente se vuelvan a la normalidad, ¿no? O sea, claro. No vamos a... Nuestra catedral, concretamente, vive mucho del visitante extranjero, y ese es un visitante que, incluso aunque reabramos la semana que viene, no lo vamos a tener en la puerta esperando. Falta mucho todavía para que ese visitante vuelva. Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues conseguir que el público de Madrid y el público de Valencia, en este caso, sepa que tiene ahí a su catedral o a su museo catedralicio y venga a conocernos, ¿no? Es un reto porque es un público que posiblemente ya nos ha visitado en varias ocasiones. Entonces, claro, ¿qué le ofrecemos de nuevo a ese público? ¿Qué le mostramos que no le hayamos mostrado hasta ahora? Pues ahí está el reto, ¿no? Creo que nos toca pensar en actividades complementarias a lo que es la visita habitual a nuestra catedral o a nuestro museo, estudiar algún tipo de visita especial que quizá no se haya planteado hasta ahora. No sé si quizá pues los compañeros de la Catedral de Cuenca han puesto en marcha las visitas nocturnas, y creo que en Segovia o lo han hecho ya o estaban en proceso, creo que con bastante éxito además. Pues quizá esa es una posibilidad. En Valencia de momento no lo estamos haciendo, pero bueno, quién sabe si en algún momento pues es una opción, ¿no? Actividades complementarias, quizá visitas guiadas tematizadas por cuestiones concretas de nuestra colección, o algún tipo de unión con otros museos locales, de manera que se pueda estudiar algún pack conjunto. No sé, estoy hablando según se me ocurre, ¿no? Pero yo creo que el secreto es ese: conseguir que el público de Valencia o de Madrid, en este caso, sepan que tienen aquí a su catedral, a su museo catedralicio, y vengan a vernos de nuevo. Y el reto es hacer eso atractivo y ofrecer algún extra con algo que no estemos ofreciendo hasta ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, yo soy optimista, Fernando. Hemos sobrevivido a un montón de cosas. La situación de la cultura y de los museos siempre es difícil, siempre, por A o por B. La coyuntura nunca nos acompaña. Siempre somos casi siempre los últimos en los que se acuerdan las administraciones y prácticamente todo el mundo. Entonces estamos acostumbrados a bregar en situaciones muy complicadas. Yo creo que tiraremos adelante. Nos costará, tendremos que apretarnos el cinturón, tendremos que usar mucho la imaginación, pero yo creo que tiraremos adelante. Yo me quedo con eso. Pelearemos y resistiremos y lo conseguiremos. Seguro. Sí, seguro. Sí, en nuestro caso es un poquito igual que lo que tú estás diciendo, ¿no? No podemos dar fechas. No lo estamos diciendo porque es que ni los propios trabajadores lo sabemos, ¿no? Pero vamos, entendemos igual que para julio está pensado el volver a abrir el museo. Yo estoy hablando solo del museo. La catedral va aparte. La catedral quizá en pocos días, cuando Madrid acceda a la fase 1, se puede abrir, como tú dices, al culto, no a visita turística, pero sí al culto. Y el museo, ya te digo, pues, nosotros nos planteamos ahora mismo julio. Sí que por aquí nos están diciendo, veo algún comentario de que pensemos diferentes actividades nocturnas, exposiciones, no conciertos. Sí, en eso nos tenemos que mover, tenemos que sacar el máximo jugo a lo que tenemos. Y pensar si hay algo quizá que no hayamos mostrado hasta ahora, o algo que, aunque ya lo hayamos mostrado, le podamos dar una vuelta, no sé. Sean exposiciones temporales, conferencias, visitas temáticas, algo así. Yo creo que tendremos que tirar por algo así. Sí, nosotros, por ejemplo, esta pandemia pues nos ha cancelado una exposición temporal que íbamos a tener ahora en mayo, ¿no? Llevamos bastante tiempo sin hacer una exposición y estábamos ilusionados, y bueno, pues se ha dado. Entonces me imagino que con la reapertura
pues sí que podemos retomar esta exposición, ¿no? Que bueno, es un atractivo más a la propia visita al museo. Y luego, evidentemente, actividades que solemos montar en redes sociales como subida a la cúpula, atardeceres, amaneceres y tal, evidentemente, eso para nuestros seguidores, eso lo vamos a hacer, no os preocupéis, porque vamos, sabemos que tiene mucho tirón, que gusta mucho y lo seguiremos haciendo. Entonces, bueno, es una situación difícil para todos, eso es clarísimo, entonces, bueno, pues hay que ir poquito a poquito. Pero ya te digo, yo creo que costará más, costará menos, pero lo conseguiremos. Sí, eso... Estoy convencido porque sí, sobrevivimos a una crisis, sobrevivimos a tal, y lo conseguimos, o sea que... Sí, yo creo que eso. Yo tengo también algunas preguntas que oye, estamos aquí hablando y... Sí, esto, vamos... Nos daba miedo hacer corto y mira cómo nos estamos enrollando. Mira, una pregunta que me planteaba Pablo por Twitter es cuál ha sido la visita oficial, o bueno, vamos a decir visita de cualquier tipo, más curiosa, rara o imprevista. Si hemos tenido algún visitante así ilustre que nos haya sorprendido o algo que nos haya llamado mucho la atención. En vuestro caso, ¿habéis tenido alguna? Pues a ver, qué piense. A ver, a la catedral, seguro, muchísimas. Lo que pasa es que yo ahí poco puedo hablar, no tengo mucho contacto. Pero a lo que es propiamente el museo, sí que algún famosillo se ha pasado por allí. Zidane, por ejemplo, Zidane se pasó. Mira, lo recuerda por aquí un compañero. Zidane sí que se pasó, ¿no? Antes de ser entrenador del Real Madrid. Es más, el compañero que le acaba de poner no lo reconoció. Ahora sí que lo pone, pero no lo reconoció porque de fútbol nada. Entonces sí que una compañera que vamos, madridista hasta la médula, lo vio y dijo, pero ¿cómo no lo has visto? ¿Pero qué es Zidane? Pero vamos, que sí. Y nada, se hicieron una foto con él y tal. Sí, de personas así que han pasado, sí. Yo preguntaba de alguna visita así curiosa. Yo recuerdo al principio del museo una anécdota muy curiosa que de repente vino un obispo del Vaticano, un obispo que estaba trabajando allí en el Vaticano y vino al museo y me lo llevé yo. Me tocó a mí la visita, solo el obispo, nada más, pero curiosamente vino también mi madre y mi hermano a verme, porque no me habían visto todavía explicar el museo y ver el nuevo trabajo donde yo estaba trabajando. Estoy hablando de hace casi 13 años, ¿no? Y la verdad es que fue la visita más surrealista que he hecho yo en mi vida. Un cardenal o un obispo que trabajaba allí en el Vaticano junto a mi madre y a mi hermano. Los tres. Muy bien, y explicando. Surrealista. Oye, pues está muy bien, mira. Nosotros hemos tenido también alguno así ilustre. Tú que eres fan del Señor de los Anillos, vino a vernos Aragorn, Viggo Mortensen, aprovechando la promoción de una película que hizo una presentación. Pero con cota de malla y con... No, iba de paisano. Se dejó la armadura se la dejó en el coche, supongo, o en el caballo, no lo sé. Pero sí que, además no estaba para nada preparado. Yo no estaba trabajando allí, me lo contaron, que pasó un par de años antes, que de repente se empezó a correr la voz por la catedral, que estaba Viggo Mortensen y tal, salieron los trabajadores a ver si podían verle y tal, y para eso prácticamente ya se había marchado. Entonces fue una cosa muy express, pero hay constancia de que estuvo. Luego, pues, hemos tenido también, pues, aparte de cardenales y obispos y arzobispos de diferentes diócesis han venido a visitar la catedral. Hemos tenido también, pues, muchos políticos. De hecho, hace unos días tuvimos a un portavoz parlamentario, a Iván Espinosa de los Monteros, porque coincide además que un familiar suyo, el arzobispo Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros, está enterrado en la catedral. Fue arzobispo de Valencia y él está emparentado con él, entonces aprovechó una visita a Valencia para venir a vernos. Luego también, por ejemplo, para los aficionados de La Casa de Papel, el actor Enrique Arce, que es el que hace de Arturito, el actor de la Casa de la Moneda, y ese, justo ese. Y que en la tercera temporada, bueno, no lo quiero destripar, ¿no? Pues no. Tiene un papel bastante interesante, pues es un actor valenciano, Enrique Arce, además, entonces parece ser que ha venido incluso varias veces.
Y luego la cantante Nuria Fergó, la tuvimos también por aquí. Y luego el escritor Javier Sierra, que escribió hace poco tiempo una novela que se llamaba El fuego invisible, que tenía en su trama un misterio relacionado con el Santo Grial. Entonces, aprovechando que el cáliz era un reclamo, ¿no?, dentro de la novela, pues vino para hacerse algunas fotografías, estuvo visitando también la catedral, estuvimos un poquito hablando con él, la verdad es que fue muy agradable y disfrutamos mucho de su visita. Sí, sí, bueno, la verdad es que mucha gente ilustre ha pasado curioso, sí. Por nuestras catedrales. Hombre, es que son y sobre todo son un reclamo, ¿no? A nivel turístico y a nivel artístico, pues hombre, también los famosos se tendrán que ilustrar un poquito, ¿no? Bueno, a ver, yo por aquí me queda alguna pregunta, a ver, ¿dónde estaba? Ah, sí, Cristalín nos pregunta que si tenemos algún rincón favorito dentro de nuestro museo o de nuestra catedral. Un rincón favorito. Esto ya a tema personal. Ya. Bueno, yo disfruto mucho de la subida al Miguelete. Son 207 escalones, entonces es todo un reto, hay que estar en forma. Las vistas que uno tiene de Valencia bien merecen el esfuerzo, pero yo disfruto mucho cuando subo a las terrazas de la catedral, a lo que es el tejado. Es un espacio que ahora mismo no está habilitado para la visita turística porque necesitaría de una intervención muy, muy fuerte para poder hacerlo visitable. Pero las vistas que tienes, tanto de la ciudad como de ver todas las naves del edificio, ver la unión entre la catedral primigenia, digamos, y cómo luego se ha ido ampliando y que se aprecia, ¿no?, en la construcción, cuando lo ves en perspectiva, es maravilloso tener esa vista de ahí. De hecho, nuestra catedral se ha ido construyendo un poco por fases. Hubo una primera construcción de la catedral sobre la anterior mezquita de la ciudad, cuando se reconquista la ciudad. Posteriormente, en el siglo XIV, se construye de forma separada el Miguelete, que sustituye a un campanario anterior que había, y la capilla del Santo Cáliz, que entonces era el aula capitular, donde se reunía el cabildo. Y luego, en el siglo XV, se hace lo que se llama la obra nova, que es una ampliación de un cuerpo más hacia el Miguelete, de manera que el campanario queda unido físicamente con la catedral y con la capilla del Santo Cáliz. Entonces, la catedral pasa a ser un poquito más larga. Entonces, cuando tú subes a la terraza, en los arbotantes y en los soportes, ves que son diferentes. Entonces, se aprecia la huella de esa construcción diferente. No puedes ver un poco la historia de la catedral, y la verdad es que es una visión estupenda. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu rincón? El mío favorito. La verdad es que tengo varios. O sea, evidentemente la cúpula es que a quien no le impresiona, ¿no? Y sobre todo yo que he tenido la oportunidad de haber visto amaneceres espectaculares, además, atardeceres desde allá arriba, la verdad es que es mágico, ¿no? Pero bueno, también podría decir la propia cripta de la catedral, ¿no?, que antes comentaba que era la única parte del primer proyecto. Yo creo que no deja indiferente a ninguno, ¿no? Le gusta mucho. Pero si tengo que elegir, podría decir que la sala capitular de la catedral. La sala capitular es muy, muy, muy bonita vuestra sala capitular. Porque la sala capitular, con esos mosaicos del padre Rumnik, con toda esa catequesis que hay escondida tras esas imágenes, es espectacular. Y además es el primer sitio que ves. Llegas al museo, entras en la capitular y te quedas un poco. Yo cuando vine por primera vez al museo a la entrevista, ¡pum!, llegué a ese sitio y dije, ¿pero dónde me he metido? Sí, es muy bonito. Y sí, mira, por aquí lo dice, ¿no? Esos mosaicos son maravillosos. Es que, y sobre todo, no solo el mosaico es maravilloso, sino todo el trasfondo que hay detrás, ¿no? Toda esa catequesis que lleva mucho más tiempo de preparar que la propia obra de arte, ¿no? La verdad que para mí, sin duda, es mi rincón favorito del propio museo. Teníamos también algunas preguntas. Yo, por lo menos, en redes sociales nos han llegado bastantes. Les interesa mucho saber, aunque es una cuestión más de culto, más que de lo que es cultura, un poco cómo se va a reorganizar el culto en nuestras catedrales. Por lo menos una vez empecemos con la fase 1 y luego conforme vamos a ir pasando.
Bueno, respecto a lo que es nuestra catedral, y si todo va bien, esto ya lo pondremos en marcha a partir del lunes, vamos a seguir las indicaciones del gobierno. O sea, solamente puede haber 1/3 del aforo y hay que guardar la debida distancia de seguridad. En nuestro caso, lo que vamos a hacer, sentaremos únicamente a una persona por banco. Ya hemos colocado cartelería en los bancos para indicarle a cada uno dónde se puede sentar. Los sentaremos con una distribución de zigzag, de manera que tanto por delante y por detrás y en los lados haya la suficiente distancia de seguridad respecto a la gente que está sentada. La entrada y la salida a la catedral se va a hacer únicamente por un sitio, por la Puerta de los Hierros. Habrá un felpudo desinfectante para que la gente pueda pasar ahí y luego secarse los pies y poder acceder al templo. Pondremos también flechas adhesivas en el suelo para indicar un poco cuál es el flujo de dirección que se tiene que seguir, tanto para entrar, dirigirse a los bancos, asistir a la misa y posteriormente salir de la catedral. Recomendamos, por supuesto, acudir con mascarilla y, si es posible, con el propio gel hidroalcohólico, aunque nosotros disponemos, si algún fiel lo necesitara. Y, por supuesto, también la desinfección. Y además una desinfección, tú y yo que somos de patrimonio, respetuosa con el patrimonio que se tiene en nuestros respectivos museos y catedrales. No se puede limpiar o desinfectar con cualquier cosa. Hay productos que son corrosivos, que son dañinos para la madera, para la piedra, y hay que estar atento a qué es lo que se utiliza para no dañar el patrimonio que tenemos, ¿no? Es muy interesante las indicaciones que dio el Instituto de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio de Cultura, que además explica muy bien qué productos utilizar, cómo debe ser la mezcla y cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a procurar hacerlo varias veces al día. Tendremos misas por la mañana y misas por la tarde, pues antes del comienzo de cada turno de misas, pues que esté asegurado que los bancos, la sillería, los pomos de puertas, barandillas, cualquier sitio susceptible de que alguien lo toque, pues esté debidamente desinfectado y que la asistencia a misa sea algo seguro. Conforme vayamos pasando de fases, pues iremos adaptando estas medidas. En la fase 2 se podrá retomar el culto con un 50% de aforo. Y ya en la fase 3 no sé si seguirá habiendo alguna limitación o ya se podrá tener la totalidad del aforo cumpliendo otras medidas sanitarias. Supongo que conforme vayan avanzando estas semanas y vayan saliendo nuevas indicaciones del gobierno, pues iremos sabiendo algo más. Y respecto a la visita cultural y turística, pues lo que hemos hablado al principio del vídeo. Falta todavía tiempo, tenemos algunas ideas, ¿no? De atender al visitante con distancia, mascarillas, viseras, poner mamparas a lo mejor en las tiendas de... Cosas del directo. Las cosas del directo. El señor Instagram ha decidido que ya se acababa. Es que, aunque no parezca, llevamos 1 hora hablando. Y nos daba miedo hacer corto. Nosotros seguro que nadie nos va a escuchar y tal. No. Y fíjate, pues 1 hora que ya llevamos. Bueno, sobre todo, hemos vuelto un poco pues para ya despedirnos, ¿no? Sí, estábamos llegando ya al final. Yo quería aprovechar también... Teníamos algunas preguntas también pendientes todavía. Nos había preguntado Manuel por Instagram si podíamos contar algunas curiosidades de nuestra catedral. A lo largo del vídeo hemos ido ya compartiendo algunas, pero bueno, en los diferentes hilos que hemos ido publicando de Quedarte en Casa, hemos compartido un montón de anécdotas, de curiosidades y de acontecimientos históricos que han ocurrido en nuestra catedral o han tenido que ver con nuestra catedral. Entonces yo le invito a Manuel a que revise nuestras publicaciones para poder conocernos un poquito más, ¿no? Sí, nosotros en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? Que yo creo que es una plataforma más dada a poder explayarte, ¿no? Y a través de hilos poder contar bastantes historias. Nosotros contamos muchas curiosidades, desde la famosa escalera. Para quien no conozca la historia de una famosa escalera que tenemos por ahí escondida, que revise en nuestro Twitter, que es bastante curiosa, ¿no? Y sí, como dices tú, con esta iniciativa que hemos hecho de Quedarte en Casa, pues la verdad es que hemos movido bastante todas estas curiosidades
y hemos podido aprender curiosidades de bastantes museos y catedrales del cual formamos un pequeño grupo. Por aquí he visto a los del Museo de Tudela, por aquí están conectados, los de Mallorca también les he visto por ahí. Y la verdad es que, bueno, pues sí que hay bastantes historias y bastantes obras de arte que hemos ido descubriendo, pues gracias a esta unión, ¿no? Hoy que ya es el día de la Museum Week de Juntos, de Together, pues... Saludemos al Museo de Tudela, que nos está... Ahí está, que está saludando. Adelante, compañeros. Qué majos. Y pues sí, pues ya que estamos juntos, pues esta gran iniciativa que hemos tenido, ¿no? Que nació del Tesoro de la Concepción de Tenerife, de la Orotava, y nos lo dijeron a nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Creo que hemos formado un grupito bastante interesante, sí. ¿No? No solo por lo personal, que la relación es muy buena, sino que creo que han salido pues muchas iniciativas chulas y las que nos quedan por venir, ¿no? Y está bien que todas las catedrales o museos de arte sacro vayamos a una, porque creo que eso nos da más fuerza también y nos permite ser más conocidos y saber y poder contar más de todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Y yo creo que ante una situación como esta que estamos viviendo, pues el habernos juntado y el sentirnos unidos todos a una, pues la verdad es que por lo menos para nosotros trabajadores o community managers es un apoyo bastante grande, ¿no? Yo creo que es algo bastante bonito y yo creo que para el futuro pues sí que podremos ir haciendo cosas conjuntas y bueno, que nos irá deparando, ¿no? Pues esperemos que sí, que todo siga yendo bien. Esperemos. Bueno, yo no sé si tenéis por aquí los poquitos que quedáis, alguna preguntita que hacernos antes de aprovechar que dejar esto. Joana, Nuria y la gente de Antena de aquí de la Catedral. Un saludo grande para todos, espero que estéis bien, espero que nos podamos ver pronto también. Y luego para toda la gente que nos está siguiendo, que nada, que muchísimas gracias. Teníamos miedo, Fernando y yo, de estar él y yo solos hablando un cuarto de hora y hemos visto que no. Sí, en plan de a los 15 minutos, si seguimos tú y yo solo, nos vamos. Saludos para Segovia también, que nos están diciendo por aquí. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Creo que tendremos que repetir, Fernando, alguna vez y hacer otros duetos con otras catedrales para ir a ver. Claro. Creo que hay muchos sitios, catedrales y museos de arte sacro con cosas muy interesantes que contar y que creo que son muy desconocidos. Y yo creo que con estas sinergias que se están creando, me parece a mí que es una oportunidad para difundir un poquito más nuestro patrimonio. Sí, sin duda. Totalmente de acuerdo. Pues nada, ¿repetiremos en algún momento? Seguro, sí, por aquí nos lo están diciendo, que repitamos. Pues sí, a ver, todo esto también depende de vosotros, o sea, los que nos seguís. Si nos mandáis preguntas, sugerencias... Damos sugerencias, si queréis algún tema en concreto que ya hablemos, de cualquier cosa, estamos a vuestra disposición en lo que podamos, nosotros dos o cualquier otro miembro de nuestro grupete que seguro que estarán encantados. Seguro. Pues nada, de despedirme, muchísimas gracias a todos los que os habéis ido conectando a lo largo de esta hora, casi cuarto, y nada, pues seguimos en redes sociales, sigue continuando la Museum Week, el lunes es el día internacional de los museos, tenemos una sorpresita preparada. Desde el Museo de la Catedral. Es que si no nos aburrimos. algo hay que hacer siempre. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por apoyarnos, por seguirnos y darnos tanto la tabarra en redes sociales y por soportarnos un poquito a Carlos y a mí. Pues nada, yo lo mismo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en esta horita y pico en la que hemos estado hablando. Era la primera vez que nos lanzábamos a hacer esto y creo que ha salido incluso mejor de lo que nos hubiéramos imaginado. Así que lo he dicho, gracias a todos por participar, por todas las preguntas que nos habéis mandado. Han habido algunas que se nos han quedado sin contestar. Intentaremos para la próxima contestarlo, y lo dicho, gracias a todos, gracias a ti, Fernando, y te mando un abrazo virtual a espera de un codo, ¿no? Como están ahora, eso. para evitar el contacto.
y nada, seguimos hablando de patrimonio y de lo que se tercie. Exactamente. Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Las cosas del directo. El señor Instagram ha decidido que ya se acababa. Es que, aunque no parezca, llevamos 1 hora hablando. Y nos daba miedo hacer corto. Nosotros seguro que nadie nos va a escuchar y tal. No. Y fíjate, pues 1 hora que ya llevamos. Bueno, sobre todo, hemos vuelto un poco pues para ya despedirnos, ¿no? Sí, estábamos llegando ya al final. Yo quería aprovechar también, teníamos algunas preguntas también pendientes todavía. Nos había preguntado Manuel por Instagram si podíamos contar algunas curiosidades de nuestra catedral. A lo largo del vídeo hemos ido ya compartiendo algunas, pero bueno, en los diferentes hilos que hemos ido publicando de Quedarte en Casa, hemos compartido un montón de anécdotas, de curiosidades y de acontecimientos históricos que han ocurrido en nuestra catedral o han tenido que ver con nuestra catedral. Entonces yo le invito a Manuel a que revise nuestras publicaciones para poder conocernos un poquito más, ¿no? Sí, nosotros en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? que yo creo que es una plataforma más dada a poder explayarte, ¿no? y a través de hilos poder contar bastantes historias. Nosotros contamos muchas curiosidades, desde la famosa escalera. Para quien no conozca la historia de una famosa escalera que tenemos por ahí escondida, que revise en nuestro Twitter, que es bastante curiosa, ¿no? Y sí, como dices tú, con esta iniciativa que hemos hecho de Quedarte en Casa, pues la verdad es que hemos movido bastante todas estas curiosidades y hemos podido aprender curiosidades de bastantes museos y catedrales del cual formamos un pequeño grupo. Por aquí he visto a los del Museo de Tudela, por aquí están conectados, los de Mallorca también les he visto por ahí. Y la verdad es que, bueno, pues sí que hay bastantes historias y bastantes obras de arte que hemos ido descubriendo, pues gracias a esta unión, ¿no? Hoy que ya es el día de la Museum Week de Juntos, de Together, pues... Saludemos al Museo de Tudela, que nos está... Ahí está, que está saludando. Un saludo grande, compañeros. Qué majos. Y pues sí, pues ya que estamos juntos, pues esta gran iniciativa que hemos tenido, ¿no? que nació del Tesoro de la Concepción de Tenerife, de la Orotava, y nos lo dijeron a nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Creo que hemos formado un grupito bastante interesante, sí. ¿No? No solo por lo personal, que la relación es muy buena, sino que creo que han salido pues muchas iniciativas chulas y las que nos quedan por venir, ¿no? Y está bien que todas las catedrales o museos de arte sacro vayamos a una, porque creo que eso nos da más fuerza también y nos permite ser más conocidos y saber y poder contar más de todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Y yo creo que ante una situación como esta que estamos viviendo, pues el habernos juntado y el sentirnos unidos todos a una, pues la verdad es que por lo menos para nosotros trabajadores o community managers es un apoyo bastante grande, ¿no? Yo creo que es algo bastante bonito y yo creo que para el futuro pues sí que podremos ir haciendo cosas conjuntas y bueno, que nos irá deparando, ¿no? Pues esperemos que sí, que todo siga yendo bien. Esperemos. Bueno, yo no sé si tenéis por aquí los poquitos que quedáis, alguna preguntita que hacernos antes de voy a aprovechar que dejar esto. Joana, Nuria y la gente de Antena de aquí de la Catedral. Un saludo grande para todos, espero que estéis bien, espero que nos podamos ver pronto también. Y luego para toda la gente que nos está siguiendo, que muchísimas gracias. Teníamos miedo, Fernando y yo, de estar él y yo solos hablando un cuarto de hora y hemos visto que no. Sí, en plan de así, a los 15 minutos, si seguimos tú y yo solo, nos vamos. Saludos para Segovia también, que nos están diciendo por aquí. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Creo que tendremos que repetir, Fernando, alguna vez y hacer otros duetos con otras catedrales para ir a ver. Claro. Creo que hay muchos sitios, catedrales y museos de arte sacro con cosas muy interesantes que contar y que creo que son muy desconocidos. Y yo creo que con estas sinergias que se están creando, me parece a mí que es una oportunidad para difundir un poquito más nuestro patrimonio. Sí, sin duda.
Totalmente de acuerdo. Pues nada, ¿Repetiremos en algún momento? Seguro, sí, por aquí no lo están diciendo que repitamos. Pues sí, a ver, todo esto también depende de vosotros, o sea, los que nos seguís. Si nos mandáis preguntas, sugerencias. Damos sugerencias, si queréis algún tema en concreto que un día hablemos, de cualquier cosa, estamos a vuestra disposición en lo que podamos, nosotros dos o cualquier otro miembro de nuestro grupete, que seguro que estarán encantados. Seguro. Pues nada, de despedirme, muchísimas gracias a todos los que os habéis ido conectando a lo largo de esta hora, casi cuarto, y nada, pues seguimos en redes sociales, sigue continuando la Museum Week, el lunes es el día internacional de los museos, tenemos una sorpresita preparada. Desde el Museo de la Catedral. Es que si no nos aburrimos. algo hay que hacer siempre. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por apoyarnos, por seguirnos y darnos tanto la tabarra en redes sociales y por soportarnos un poquito a Carlos y a mí. Pues nada, yo lo mismo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en esta horita y pico en la que hemos estado hablando. Era la primera vez que nos lanzábamos a hacer esto y creo que ha salido incluso mejor de lo que nos hubiéramos imaginado. Así que lo dicho, gracias a todos por participar, por todas las preguntas que nos habéis mandado. Han habido algunas que se nos han quedado sin contestar. Intentaremos para la próxima contestarlo, y lo dicho, gracias a todos, gracias a ti, Fernando, y te mando un abrazo virtual a espera de un codo, ¿no? Como están ahora. Eso. Para evitar el contacto. Y nada, seguimos hablando.